Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría y qué gozo encontrarnos nuevamente en nuestro curso que estamos desarrollando para el seminario MINS. Este es un nuevo curso y como tenemos costumbre, este curso va a durar 4 semanas. Cada una de las charlas tienen que ver con el desafío de poder entender y comprender. Para aquellos que están estudiando, saben que le hacemos llegar el módulo en PDF para que presenten sus tareas. Siempre tengo que recordar porque este módulo lo ven otros hermanos. Entonces se comparten con otros grupos en Neiva, aquí también en Bogotá, ¿sí? Con otros 2 pastores que nosotros tenemos aquí, a los cuales saludamos. Entonces uno de ellos es el pastor Urbina, otro es el pastor Sebastián. Entonces, y con nuestros hermanos en Neiva, con el pastor, ¿cómo se llama esto? Pedro de Neiva y su hijo, que también es pastor. Entonces, mis amados hermanos, estamos aquí y sean todos bienvenidos a este grupo y a este curso nuevamente. Entonces, vamos a procurar estar juiciosos y vamos a comenzar en oración. Les ruego oración por la hermana Janet, hermana de nuestro pastor José Henry, el cual no nos podrá acompañar hoy debido a que la está acompañando al oncólogo. Entonces, vamos a pedirle el favor al pastor José Manuel Cortés que ore por nosotros y por este tiempo. No le estamos escuchando, pastor, porque su micrófono está apagado. Claro, los Ahora tenía sí, apagados. Discúlpeme, ¿ahí sí me escuchan? ahora sí, pastor. No vaya Sí, a orar señor. en lenguas porque ahí sí no le entendemos. Soberano Dios y Padre eterno, Dios de toda gracia, de toda consolación, tú eres digno de ser honrado, exaltado y glorificado, Dios. En esta noche nos presentamos ante ti y te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestras ofensas hacia ti, y te pedimos que día a día tú nos limpies de toda nuestra maldad y que renueves nuestra vida en el poder de tu Espíritu. Oramos dándote gracias por la oportunidad y el privilegio de que nos das de estar cada día, Señor, aprendiendo acerca de ti, acerca de tu palabra, de cómo aconsejar a aquellas personas que necesitan de nosotros, que necesitan una voz de aliento de parte tuya. Oramos para que cada día nos capacites y use los labios del profesor y pastor, Señor, para nuestra edificación. Oramos también para que tú fortalezcas a la familia del pastor, para que seas tú ese médico en excelencia y que seas tú, Señor, obrando y glorificándote cada día en la vida de ella. Por tanto, te pedimos en esta noche que nos des entendimiento y conocimiento de tu palabra para poder cada día ser aquellos instrumentos que trazan con precisión la palabra de verdad. Ayúdanos y fortalécenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Pastor, muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Como siempre les digo, en cualquier momento ustedes pueden interrumpir, hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna aclaración. Si algo no queda claro, también les ruego que me hagan saber. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que considerar es algo que es importante. En la Biblia, en toda la Biblia, no tenemos la oportunidad de ver una división entre infantes, niños, jóvenes, adultos y mayores. Eso es algo muy moderno de nuestros tiempos, donde se han departamentalizado la familia, donde se ha departamentalizado la iglesia posiblemente y la sociedad. Tanto así que la participación de los jóvenes se está haciendo como si fuera un grupo especial. Y a veces nosotros nos generamos también la misma pregunta. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Cuál es la opinión de los jóvenes? Ahora, lo que yo les estoy diciendo no es en detrimento de aquellos que están considerados en este margen de edad. Normalmente está entre los
14 a los 28 años más o menos para la sociedad, lo que llaman jóvenes. Y esto es muy interesante, pero es la lectura que hace la sociedad y lo que hace el mundo en nuestros días. Si ustedes se han dado cuenta, en la Biblia solo hay dos divisiones. ¿Cuáles son? Antiguo y nuevo, ¿qué? Estamos refiriendo a las edades o los grupos de personas. Recuerden, el mundo, ¿cómo está viendo los grupos de personas? Bebés, niños, adolescentes o jóvenes, y luego tenemos adultos y adultos mayores. Y a todos los vemos segregados y departamentalizados. De hecho, hay una sobrevaloración de los jóvenes como que son los líderes de hoy en día, de los que nosotros tenemos que evaluar. Mi hermana Alice, muy buenas noches, y escuchar y poner atención. Lo que yo estoy diciendo para comenzar como introducción de nuestro curso, porque es consejería juvenil, es considerar, es la división que hace la Biblia, es lo que presenta la Biblia. Cuando la Biblia, nosotros tomamos la palabra juventud o jóvenes, casi siempre se habla de personas que les falta como madurar o envejecer tal vez, pero no como un grupo ni de la iglesia, ni en los hogares, ni en la sociedad. Pero entonces la pregunta mía es, ¿cómo divide la Biblia más o menos la vida del ser humano? ¿Cómo ustedes la han encontrado? Yo sé que ustedes son estudiosos de la palabra, entonces quisiera que me ayudaran un poquito. Pastor, lo más parecido a- a las épocas en la Biblia es cuando Dios manda a censar o manda a reclutar al pueblo de tantos, de las tribus, tiene que colocar de 20 a 40 años tantos, de los 18 a los 25 años tantos. O sea, eso es como lo que yo he leído en que la Biblia tiene en cuenta, ¿no? No tiene en cuenta ni las niñas, ni los niños. O sea, pues, en esos censos. Muy bien, Jairito, muchas gracias. ¿Alguno más que encuentre en su conocimiento, en su memoria, estas divisiones? Ayúdenme. Diácono Mario, mi hermana Alice, ¿recuerdan alguna división que haya por la edad? Niño, joven, adulto y anciano. Sí, pero Diácono Mario, pero como, o sea, eso lo entendemos, pero como para la participación pública, como para la participación en la iglesia. Hasta los 12, luego de los 12 hasta los 30 y luego de los 30 hasta los 50, que habla lo del servicio en el Levítico. Muy bien, pero básicamente eso es lo que encontramos. Nosotros por lo menos en la iglesia presbiteriana Betania y la Reforma, la iglesia que yo presido, nosotros tenemos una división para escuela dominical que es de 0 a 12 y de 12 en adelante todos nos sentamos iguales. Básicamente es como funcionaba también las sinagogas, ¿sí? Sino que hoy en día hay un pensamiento que está surgiendo con los movimientos políticos y sociales, es dividir la sociedad para poder generar una necesidad y ellos brindarles la solución o el espacio. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de consejería juvenil, muchas veces lo que pensamos, ellos tienen un problema que nosotros no tenemos. Entonces, voy a hacer algunos ejemplos. Nosotros pensamos que los jóvenes tienen problemas con la sexualidad, tienen problemas con la pornografía, tienen problemas con el alcohol, tienen problemas con las drogas, tienen problemas con las vestimentas, tienen problemas con la comida. Entonces hay que como capacitarnos en esas áreas para poder solucionar y responder. La pregunta sería,
esto es una realidad? Porque si es una realidad, lo tenemos que abordar en este curso. Los escucho, mis hermanos. Pues hoy las iglesias que hacen todas esas divisiones, lo que pasa es que aplican como principios de mercadeo a las iglesias. Entonces, segmentan homogenizan grupos homogéneos que hacen mujeres, hombres, niños, adultos, mayores, casados, viudos, solteras, solteros. Es como, pero pienso que tiene que ver más es con buscar resultados de crecimiento. Es lo que hacen las iglesias, la mayoría pentecostales o carismáticas. Ok, ok, Diácono Mario, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo voy a partir de algo muy importante porque ya veo que están tímidos. ¿Sí? La Biblia, no hay una Biblia para niños, no hay una Biblia para jóvenes, no hay una Biblia para adultos y no hay una Biblia para viejos. Yo todavía no he encontrado eso. Y cuando voy a algunas librerías importantes acá en Colombia, como CLC, que está en otros países, sí hay estas connotaciones, pero son más de mercadeo. Entonces a los de los niños les ponen figuritas, les ponen ovejitas, a las mujeres les ponen de color rosadito, les dan promesas solo para mujeres y a los hombres promesas de hombres y a las casadas es diferente y a los que son teólogos son las Biblias de estudio, pero ¿es la misma Biblia o no es así? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero partir para poder entender hoy y poder aconsejar a los jóvenes que los hay en la iglesia? Primero, que ellos no son diferentes a los demás. Tienen la misma necesidad que el niño, que el adulto y el adulto mayor. ¿Por qué razón? ¿Con qué es lo que luchamos nosotros, mis hermanos? Con nosotros. Ese nosotros es con el pecado que mora en nosotros. Sí se dan cuenta, o sea, lo que yo quiero que nosotros vamos a ver a través de este curso es algo que es muy importante, es yo y el mundo. Porque si yo puedo tener una buena comprensión de la consejería, pues voy a poder considerar en esta consejería juvenil que debo de entender o tener algunos parámetros para poder hacerlo. Entonces, fíjense cómo estamos planteando este curso, que tenemos que prepararnos para atender algunos casos comunes de situaciones que pueden vivir los jóvenes cristianos. La pregunta mía siempre será, los jóvenes cristianos que luchan con la sexualidad, ¿no es la misma sexualidad con la que luchan los niños? ¿No es la misma sexualidad con la que luchan los adultos y los adultos mayores? Y así no sean cristianos también. Sí, pero sí, diácono, eso es espectacular. Lo que pasa es que si nosotros no nos acercamos a las escrituras y no nos doblegamos ante ella, no va a servir el consejo. Voy a decirle un ejemplo. Usted le dice a un no cristiano, la Biblia dice no matarás, por tanto no debes matar tus neuronas con el alcohol o con el cigarrillo, con las drogas o contaminar tu cuerpo, y él no lo va a entender. ¿O no es así, mi hermana Alex? Tiene el micrófono apagado. Sí, o sea, entiendo que el consejo obvio es distinto, es diferente y no lo va a entender, pero la problemática a lo que me refiero es que es la misma para todos.
Sí, señor, eso es verdad. O sea, por eso la Biblia es la misma para un niño, para un joven, para un adulto o para un adulto mayor, entendiendo que estamos haciendo esta separación no por causa de la consejería, sino por causa de la edad, de la fuerza y de la sabiduría que uno pueda tener. Por eso nosotros tenemos que aprender algunas consideraciones que debe tener todo consejero a la hora de aconsejar a los jóvenes. Y algo que yo quiero invitarles a ustedes es cuando uno se siente con un joven, no debe sacarlo fuera del contexto de la vida cristiana. O sea, él no está luchando por ser joven o por ser adolescente. Él está luchando porque es pecador. Lo mismo pasa con un niño. Obviamente que debemos tener en cuenta su edad, su comprensión de las escrituras, porque una cosa es un niño de 8, 9, 10 años y otra es totalmente diferente un joven de 20 años. Esa es una de las consideraciones, pero lo que nosotros tenemos que hacerles entender que están luchando es con el pecado y con una consecuencia. Entonces debemos tener una perspectiva bíblica de la vida para poder aconsejar sobre todos los temas con los jóvenes en las enseñanzas y en consejería. Porque casi hoy lo que nosotros escuchamos es porque usted es joven, necesita una representación en el Estado. Porque usted es indígena, necesita una representación en el Estado. Porque usted es negro, necesita una representación en el Estado. Porque usted es pobre, necesita una representación en el Estado. Y así sucesivamente. Y creamos grupos de los cuales todos tienen que escuchar y pareciera ser que es por su condición que los tenemos que escuchar. Y no es así. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos da principios, dogmas, ley para obedecer, no importando nuestra edad. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Como es usual, vamos a dividir nuestra exposición sobre este curso en 4 puntos o en 4 semanas. Hoy vamos a ver en esta tabla de contenido un tema que es muy importante, el reclutamiento. Nuestros jóvenes están siendo seducidos. La siguiente clase vamos a hablar del plan, o mejor, Dios ya tiene un encargo que es para su pueblo. El tercero, cómo nosotros ajustarnos a ese plan, lo que tiene que ver con el discipulado, enseñar, aprender, practicar. Y finalmente, ¿cuál es el compromiso de nosotros? Porque esta lucha, esta batalla, esta carrera, la estamos librando todos los cristianos desde donde nosotros estamos. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el reclutamiento. Nuestros jóvenes están siendo seducidos. Y la pregunta sería, ¿por quién están siendo seducidos? O sea, ¿por quién están siendo atraídos? Y algo que es muy importante es algo que nos presenta Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos asegura Dios a través de Pablo advirtiendo a la iglesia en Éfeso? ¿Qué es lo que ustedes encuentran aquí? Yo quiero que la clase sea participativa, pero me es difícil así. ¿Saben por qué para mí es importante como pastor y como profesor de MINS poder tratar este tema con la sabiduría del caso?
porque nosotros a veces pensamos que mi hijo o mi hija es rebelde porque es joven o porque es adolescente. Ese punto de partida no es correcto. Pablo, a través de esta declaración, nos advierte que Satanás nos está acechando. Ahora, la acechanza que él hace hacia nuestros hijos, hacia nuestros hogares, hacia nuestra iglesia, lo hace a través del mundo. El contexto de Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, ¿cómo dice? ¿Quién se acuerda, por favor? Alex, yo sé que lo estás recitando. Principados, potestades, gobernantes. Fíjense que cuando usted lee correctamente, dice principados, potestades. Uno está pensando en los gobiernos, está pensando en el pensamiento del mundo, de sociedades que se están infiltrando en nosotros. Y es ahí donde más adelante en el versículo 11 dice, vestidos de la armadura de Dios. Ahora, la armadura de Dios no es algo místico, no es algo religioso como en muchas iglesias lo han tomado. Entonces vamos a la guerra espiritual y empiezan, desde que comienzan a mentar al diablo y terminan zapateando al diablo, insultando al diablo, maldiciendo al diablo, y más parece un culto al diablo. ¿Sí? Porque yo creo que el diablo se sentía gozoso, dice, están hablando conmigo. Sí, el tema es conmigo, entonces aquí estoy, seguro que estaba bailando también. Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero? Que nosotros abramos los ojos, porque si nosotros no hablamos esto con nuestros niños, por decir aquí en este grupo, nosotros tenemos a Juan David, a Eliana, que están estudiando, son niños de 12 años. Ellos tienen que entender que afuera en el mundo es una herramienta de aquel que es enemigo de Dios. Diablo, la palabra diablo es adversario. Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? O sea, si nosotros no partimos de esto, por eso la consejería no, o sea, cuando llega una mamita y no sé qué hacer con mi hijo, él es drogadicto, pues llévelo a un centro de rehabilitación. Porque el evangelio no tiene que ver con sacarlo de la drogadicción, o el evangelio no tiene que ver con sacarlo del alcoholismo, o el evangelio no tiene que ver con sanarlo de un cáncer, o el evangelio no tiene que ver con sacarlo de la pornografía. Y yo les voy a decir por qué. Porque el evangelio lo que hace es darnos vida cuando estábamos muertos. Y una vez cuando tenemos vida, podemos caminar en los preceptos de Dios. Esa es la verdadera batalla. Y a un joven o a una señorita que es de Dios, le podemos instruir con una premisa, que esa personita es de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Si nosotros no lo hacemos de esta manera, no lo comprendemos de esta manera, no vamos a poder aconsejar. El tema no es que la persona salga de la drogadicción o del alcoholismo o de la pornografía o que salga de la depresión. El tema es que sea cristiano y que camine en los caminos de Dios. ¿Sí es claro? Por eso lo que nosotros hacemos, por lo menos los pastores, cuando vamos a aconsejar y tenemos estos problemas, le decimos, venga a la iglesia. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y si Dios tiene misericordia y esa persona puede llegar al evangelio, es que realmente habrá fruto para cualquier cosa que lo hagamos o que hagamos en su vida. Y les voy a decir algo que es muy importante que nosotros tenemos que meditar. Ese mundo donde caminamos nosotros, donde trabajamos, donde están nuestras iglesias,
está bajo el dominio de Satanás. Quiero aclarar esto, no estoy diciendo que Dios no gobierne. Dios gobierna, pero la Biblia dice que Dios ha entregado al mundo a las tinieblas. Dice la Biblia en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y miren, somos que está aquí en 1 de Juan, es Juan escribiéndole a todas las iglesias donde él ministraba. Recuerden que las cartas de Juan eran cartas universales que se leían en todas las iglesias. Acá se puede hablar un mismo lenguaje. Sabemos que somos de Dios. Entonces yo puedo decir, Carlitos, somos de Dios. Mario, somos de Dios. Jairo, somos de Dios. Alex, somos de Dios. Pastor José Manuel Cortés, somos de Dios. Sí, y a cada uno de los que estamos aquí, estamos y podemos decir somos de Dios y vamos a entender lo que está sucediendo. Es que lamentablemente hoy en día no hemos entendido que los que están sin Cristo son enemigos del evangelio, enemigos de la iglesia, son nuestros enemigos y enemigos de Dios. Pero hay una prerrogativa ahí. El Señor Jesucristo dijo, ama a tu enemigo. Y la manera de amar a tu enemigo, yo sé que ustedes están pensando inmediatamente en un pariente muy cercano, que les cuesta mucho pensar en que es enemigo de Dios. Y ese pariente cercano hay que amarlo y a la manera de amarlo es darle el remedio a su condición. Porque si nosotros recordamos lo que dice Juan 3, del 17 al 20 más o menos, dice, esta es la condenación, que rechazaron a Jesús. Y cualquier persona que rechace a Jesús, que rechace su iglesia, que rechace su palabra, está bajo condenación. Y cuando les aconsejamos a nuestros jóvenes cristianos, tenemos que hacerles comprender con el corazón en la mano, mis hermanos, mis amados hermanos, con el corazón en la mano. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Una parte de ese mundo es un mundo moralista. Un mundo que no mata, no roba, hacen las cosas moralmente aceptables. Por eso a ellos les parecen que están bien. La Biblia dice que se casan, se dan en casamiento, tienen hijos, los bautizan, les hacen pasar por diversos ritos, los cuidan. Pero mis hermanos, ¿estamos conscientes que el mundo está bajo el dominio de Satanás? Y yo quiero que esto quede claro porque recuerden que el tema de hoy es el reclutamiento. Y cuando nosotros pensamos en el reclutamiento, estamos pensando en cosas muy serias. Ahora, posiblemente, ¿qué es lo que pasa? Las personas que están fuera de la fe cristiana no se sienten malas, pero nosotros los cristianos sí sabemos que somos malos. ¿Quién de los cristianos que está aquí dice que es bueno? Ninguno. ¿Pero por qué sabemos que somos malos? Porque la Biblia dice que somos malos. ¿O no es así? Si nosotros necesitamos de Dios, con mayor razón las personas no cristianas. Y yo les voy a decir con todo el cariño del mundo, amados hermanos, compartir la cena, compartir el almuerzo, compartir un cumpleaños, compartir una festividad, compartir una tradición familiar, no los va a llevar a Cristo. ¿Qué los va a llevar a Cristo? Cuéntenme ustedes. Compartirles la palabra del Señor. Ok. Compartirles la palabra del Señor, y esto es muy importante. Miren, queridos hermanos, yo a través de esta clase yo quiero convencerlos que ese mundo que es enemigo de Dios, de la iglesia y de nuestros hogares, están, como decía el versículo anterior,
bajo el dominio del maligno. Según de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora yo les digo, si esta es la radiografía que presenta Dios, que es la palabra de Dios, a ustedes no les da un poquito de desespero. A mí yo les cuento que sí, pensando en algunos cercanos míos, que no crean en el Señor. Porque ¿de qué sirve que nosotros aquí en este tiempo desperdiciemos el tiempo en cenas, celebraciones, reuniones, tradiciones familiares o de compañerismo en el trabajo, sin que nosotros no hagamos nada sabiendo que les viene la condenación? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Algo que es importante es que todos hemos nacido bajo este dominio. Nosotros lo sabemos, lo hemos experimentado y somos receptores de esta gracia. ¿Por qué yo quiero que sea claro esta concepción, mis amados hermanos? Hechos capítulo 2, 39 al 40 dice, después Pedro se levantó, estaba ¿cómo se llama esto? En una predicación poderosa que se convirtieron 3,000 hermanos, o sea, de 12 discípulos pasaron a 120, de 120 a 3,000. Y Pedro aquí dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Yo les pregunto, estas palabras tan fuertes. Mira esto, ¿qué es lo que pasa? De perversa generación. ¿A quién se está refiriendo Pedro? ¿No? A los no conocidos. A los judíos. Pastor, ¿a quién más decía? A la iglesia. Fíjense que Pedro acaba de presenciar en el capítulo 2 del Pentecostés, las lenguas de fuego vinieron, el Espíritu Santo vino sobre todo, 120 hermanos, ahora vamos a comprender el Evangelio y Pedro los enfrenta, ustedes mataron al autor de la vida, ellos se compungieron de corazón. Hermana Sonia, muy buenas noches, la habíamos extrañado últimamente. Entonces, miren lo interesante y estamos entendiendo algo muy claro. El mundo está bajo el dominio de Satanás y es algo que yo quiero que nosotros consideremos. ¿Sí? Y cuando Pedro le ve la conversión de sus hermanos, les dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Y aquí es cuando declara, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces dice, descansen, hay un mensaje, es el evangelio. Pero cuando le dice, sed salvos de esta perversa generación, le está diciendo de todos y cada uno de sus familiares y conocidos en su contexto. Y esto es muy fuerte porque estamos viendo a judíos muy celosos de su tradición, judíos que guardaban el día del Señor a su manera, diezmaban a su manera, hacían la celebración de la Pascua, del Pentecostés, sí, o sea, todas las celebraciones que Dios mandaba, pero a su manera porque lo hacían sin Cristo. Y yo quiero partir que para que nosotros podamos saber aconsejar a los jóvenes, tenemos que entender que el mundo que está afuera, sí, y fuera estamos hablando de la iglesia, es una perversa generación, sea una generación moralista, sea una generación religiosa, o sea una generación libertina, progresista. ¿Por qué? Porque todos están fuera de la iglesia y fuera del plan de salvación,
porque no han recibido al Espíritu Santo. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Espero que sí, porque su silencio me abruma. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo el tema de hoy que tiene que ver con el reclutamiento, yo quiero solamente recordarle algunas cositas que debemos recordar que a veces olvidamos, ¿sí? Porque no lo vemos. Satanás, el mundo y la carne son enemigos contra el creyente y ha conspirado para desterrar a Dios de nuestra vida y de este mundo, pero no lo hace sin un plan. ¿Sí me comprende? O sea, yo tengo que hacerle comprender que a los jóvenes que afuera hay ¿se acuerdan los versículos que están, que hemos pasado hace un ratico? Dice, el Dios de este siglo, el que domina este mundo, ¿sí? El que quiere, ¿cómo están siendo seducidos nuestros jóvenes? Y yo voy a tratar 3 puntos más o menos que tienen que ver con dominar, enlistar y dogmatizar. Por eso que nosotros entregamos a nuestros hijos, porque esto nos parece normal, ¿no? Nuestros hijos son tan hermosos, tan cristianos, tan comprometidos con la iglesia, que si los mandamos al mundo, ellos van a devolvernos hermanos en la fe el domingo. Y yo creo que esto casi nunca pasa, porque hemos olvidado que hay un conflicto en esta tierra entre cristianos y no cristianos. Y Satanás, el mundo y el pecado de nuestros propios hijos están confabulados para venir en contra de Dios y de la iglesia. Y a nosotros nos parece que estamos firmes. ¿Y saben por qué nos parece que estamos firmes? Porque a veces tenemos la actitud del profeta Elí. ¿Ustedes se acuerdan de la actitud del profeta Elí? Era un hombre posiblemente mayor que estaba en la iglesia, él hacía su servicio, hacía todas las cosas y hay algo paradójico ahí, porque mientras que él ha criado unos hijos biológicos, también crió a uno de los profetas más importantes de la monarquía y de la historia del pueblo de Dios, a Samuel. Y la Biblia dice claramente que los hijos de Samuel iban a la iglesia, pero no iban para adorar a Dios. Los de Eli, pastor, los de Eli. Sí, perdón, los de Eli, muchas gracias. Gracias, Jarito, por estar tan conectado. Los de Eli, ¿para qué iban ellos a eso? Sí, ellos eran sacerdotes dentro de la iglesia. Por eso a mí me constriñe un pastor que no vea a la iglesia como su familia y a los miembros de la iglesia como sus hijos. Hoy en día hay una actitud casi política con los pastores. ¿Por qué razón? Porque no obran paternalmente, y cuando digo esto es con la autoridad paterna, como dice el apóstol Pablo, que son los pastores en la iglesia, como Hebreos dice en la iglesia, sobre los pastores. Porque estamos ahí para hacer algo que más adelante tendremos que tratar, que tiene que ver con discipular. Los padres también tienen que discipular. Los padres no deben ser amigos de los hijos. Porque mientras que el mundo, fíjense que está haciendo 3 cosas que yo los quiero convencer. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a que se vayan con sus amigos, con sus conocidos o con los parientes no cristianos, entra el plan oscuro, el plan macabro para destruir nuestros hogares, destruir nuestra iglesia. Y es el mismo plan que se está usando para destruir las naciones en Colombia. Divide y vencerás. Y es dominar, enlistar y dogmatizar. Yo quiero que esto quede en nuestras mentes. Porque si al joven le decimos, oye, es que el mundo te está seduciendo, pero ¿cómo hace? Dominándote. ¿Por qué razón? Porque es que Satanás es el que gobierna afuera. Ahora, Dios está gobernando sobre Satanás y Dios lo está permitiendo, eso es verdad. ¿Por qué? Porque Cristo gobernará eternamente después de que este mundo sea destruido.
y se ha recreado cielos nuevos y tierra nueva, y por la eternidad estaremos aquí los cristianos. ¿Y los no cristianos dónde estarán? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Para el mundo es necesario dominar, enlistar y dogmatizar. Tanto así que nuestros hijos, cuando usted los suelta al mundo, cuando regresan cuestionándolo todo, cuestionando a Dios, cuestionando el culto, cuestionando porque uno diezma, cuestionando las oraciones. A veces vienen con preguntas, ¿y Dios será que existe? ¿Saben cuál es el peligro? Que quieren paganizar a nuestros jóvenes. Y yo les quiero decir, tengan el celo de Dios y no tengan la negligencia de Elí. Elí les faltó esa autoridad como pastor, como profeta de Dios, como sacerdote de Dios y como padre. Lo único que se acercaba a sus hijos a decirle, estoy escuchando que ustedes nos están portando bien. Si él era el sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer con sacerdotes fornicarios, adúlteros? Lo que le pasa a muchos padres en nuestras iglesias. Tener la autoridad para poder desprendernos y honrar a Dios y no a los hombres. Y yo sé que lo que yo les digo aquí, eso es duro. Pero miren, mis amados hermanos, cuando en el ejemplo que Jesús hace del hijo pródigo, el resultado cuando usted suelta a un hijo que se vaya y que sabe que lo pierde a usted, si es el plan de Dios, es que vuelva y que vuelva a uno, pero de la manera correcta, temiendo a Dios. Y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. Yo no les estoy diciendo suelten a sus hijos o a sus jóvenes teniendo la convicción que son hijos de Satanás y morirán en el infierno. Yo quiero que nosotros consideremos esto. Observemos de esta manera. El mundo quiere dominar. Para eso va a enlistar a nuestros jóvenes y los va a dogmatizar. Y si usted, como padre, lo está viendo, le urge empezar a pensar lo que es correcto. Dios ya tiene un diseño seguro de todas las cosas. Sus principios, sus palabras para que nosotros no nos perdamos. Entonces vamos a resumir un poquito lo que hemos visto acá. Para ser consejeros de los jóvenes, primero tenemos que entender que los jóvenes no están luchando por tener una edad juvenil, sino están luchando porque son pecadores. Número 1. 2. Tenemos que ver que el peligro está en el mundo que está bajo el dominio de Satanás y que están luchando contra su propio pecado que está en su corazón. Y eso nos pasa a todos nosotros. Que el mundo lo que quiere hacer, el plan de Satanás, y usted lo ve, es dominar, enlistar y dogmatizar. Y lo voy a explicar ahora más adelante en este tema que hoy tenemos que tiene que ver con el reclutamiento. ¿El reclutamiento de quién? Del mundo. Dominación. Ustedes saben qué es dominar, o sea, es implantar autoridad. Y el mundo desea reclutar mediante la dominación de nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros veamos normal lo que no es normal. Dense cuenta que hoy en día está en boga un plan para que veamos normal la homosexualidad. La presentan en las series, las presentan en las películas, las presentan en los dibujitos animados. Hoy en día tenemos partidos políticos que están presentando leyes
para darle derechos y para defender lo que la Biblia denuncia como pecado. Ahora, yo no tengo ninguna dificultad con ninguna persona que luche con la homosexualidad. ¿Por qué razón? Porque la homosexualidad es un pecado como cualquier otro pecado, como la mentira, como el adulterio, como la fornicación, como la borrachera. ¿Sí me comprende? Pero hoy en día nosotros vemos que cómo quieren dominar, cómo se realiza esta dominación al someter y aislar. El aislamiento es una técnica extraordinaria para perder a nuestros jóvenes. ¿Sí sabían eso? A nuestros hijos. Aislarlos tiene que ver con desarraigarlos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones dadas por Dios. Lo primero que el mundo hace es, oye, tenemos un cumpleaños, no vayas al culto. Tenemos un paseo. Oye, es que mira, tenemos un asado en la finca. Nos vamos a ir de camping. ¿Por qué razón? Porque cuando usted aísla a una persona de su entorno cristiano y lo lleva a otro entorno donde su mente va a ser cambiada porque todo es normal, se lo venden como más importante, como mejor, como normal, como diversión. Lo están sometiendo y lo están doblegando. Y nosotros hemos caído en la trampa. La gran mayoría de las iglesias hoy están ausentes los jóvenes, y esto me parece muy curioso, que están estudiando. Sin embargo, los jóvenes que están en muchos casos trabajando y son cristianos, por lo general guardan el día del Señor. Y esto debe llamar nuestra atención. ¿Por qué razón? Porque el mundo, ¿qué es lo que está haciendo? Aislándolos, ¿para qué? Para desarraigar. ¿Ustedes saben qué significa desarraigar? Romper las raíces. Y cuando tú rompes la raíz, esa planta o ese árbol o esa enredadera, lo que tú estés desarraigando, no se va a alimentar, por lo tanto, va a morir. El plan de Dios desde Génesis es cada 7 días estar en la presencia del Señor dando cuentas, renovando nuestros votos, renovando nuestros compromisos, presentando nuestras ofrendas, presentándonos nosotros mismos. Quien piense que esto es diferente, pues tendría que plantear un nuevo pensamiento en la Biblia. La dominación se realiza al someter y aislarlos a nuestros jóvenes y a cualquiera de nosotros. Si usted sabe y si usted ha luchado, cómo algunos hermanos perdieron la costumbre de congregarse. Faltaron un domingo, faltaron 2, faltaron 3, luego le dio pena volver y luego se perdieron. Y quedan solos y aislados en el mundo, y quedan aislados sus hogares, y quedan aislados sus hijos. Yo quiero llamar su atención poderosamente, porque estamos en una lucha, mis amados hermanos. No perdamos de vista que acá lo que se va a perder no es un dedo, no es una pierna. Acá lo que se pierde es la vida eterna, en el sentido de que los que no han sido llamados, a los que se está normalizando y lo que están siendo reclutados por el mundo, lo más probable es que no sean salvos. No porque se pierda la salvación, quiero ser claro. Porque una vez Dios salva, siempre es salvo y es salvo, pero el que es salvo persevera en las cosas de Dios porque Dios persevera en él.
El creyente necesita de Dios, necesita de su palabra, necesita de su consejo, necesita de su guianza, necesita de su exhortación. ¿O no es así? El no creyente no, a él le fastidia. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Miren, mis amados hermanos, no es novedoso que hoy en día la dominación es el mal que está en el poder mundial. Todas las sociedades lo están experimentando. Fíjense en Francia, en España, en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia misma. Todo está cambiando. El poder mundial que quiere tener un solo gobierno piramidal está impartiendo nuevas leyes. ¿Y cómo están entrando a los países? Los dividen. Indígenas, negros, jóvenes, de esta o aquella condición. Después les generan la solución. Los vamos a escuchar y les vamos a dar un espacio. ¿Saben cuál es el plan? Los individualizan, los paganizan para cambiar su forma de pensar, de actuar y de sentir. Tanto así que a muchos dicen, un pastor no puede hablar de política. Un pastor no puede hablar de economía. No, es que los pastores solo tienen que hablar de Dios. Yo no sé si al pastor José Manuel José Manuel Cortés alguna vez le han dicho eso, que solo tiene que hablar de Dios. Y hablar de Dios es hablar de las mismas cosas que se hablan, que la salvación es por gracia, que hay que diezmar, que hay que ofrendar, que aleluya a Dios. Pero la vida cristiana tiene que ver con cómo yo pienso, cómo yo actúo y cómo siento en todas las áreas de la vida. Y no importa la edad que uno tenga, uno tiene que rendir cuentas. No importa la función que yo haga dentro de la iglesia, yo tengo que dar cuentas. Yo como pastor tengo que dar cuentas. Como padre tengo que dar cuentas. Como esposo tengo que dar cuentas. Hasta el llanero solitario tenía un compañero al cual le daba cuentas. ¿Sí se acuerdan de esa serie? Bueno, yo me acuerdo porque soy de esa época. Los de hoy dirían Batman y Robin. Y Superman tenía la Liga de la Justicia. Todos tenemos que dar cuentas. Queridos hermanos, la dominación del mundo, y yo quiero partir de esto para que nosotros vemos el peligro que el mundo está reclutando a nuestros jóvenes, los está desarraigando de nuestros hogares, de nuestras iglesias. Y si usted no ve el peligro hoy, lo verá en las garras del mundo y de Satanás. Y no se comporte como el profeta Elí. Y el profeta Elí tuvo que ver con dolor una expresión de Dios para un hijo que está en rebeldía. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que pasó? ¿Quién se acuerda? Mis amados hermanos, ¿quién se acuerda qué pasaron con los hijos de Elí? Yo sé que ustedes son estudiosos de la Biblia, ayúdenme. Dios los mató. Sí. Sí. ¿Por Sí, qué los mató? ¿Mm? ¿Por qué los mató? porque Porque no trajeron fuego extraño. ¿Saben por qué los mató? Porque no escucharon la voz de Dios. Cuando iban al culto, no iban a adorar, no iban a cantar, no iban a oficializar, iban a
a ser amantes, a deshonrar a Dios. Y Elí no los estorbó, dice. Miren, queridos hermanos, hay otro ejemplo en la Biblia. Claro, y no es de un sacerdote, es de un rey. ¿Qué pasaron con los hijos de David? ¿Quién se acuerda? Lo persiguieron, A le raíz quitaron el trono. a raíz del adulterio de David con Betsabé, a raíz de todo lo que él hizo, el Señor le condenó eso y le dijo que aún los hijos de él, lo que él hizo, él se lo haría en plena luz del día delante de toda la gente. Muy bien, Y vemos cómo se derribó esa familia tan grandemente. muy bien. Miren, yo les estoy tomando dos personajes muy importantes de la Biblia del Antiguo Testamento, Elí, un sacerdote, porque uno diría, "Ah, es que yo soy cristiano y mis hijos serán cristianos, Dios los va a salvar por amor a mí". Queridos hermanos, Dios honra nuestras acciones. Y lamentablemente, David no corrigió, la Biblia dice que él no corrigió a sus hijos. Todo lo contrario, les dio todo lo que quiso. Y sus primeros hijos, y están Admón, Tamar, Absalón, se me escapa el nombre del otro, no solamente lo avergonzaron, sino fueron muertos por Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Si ustedes se dieron cuenta, la violación de Tamar por un medio hermano fue porque su pensar, su actuar y su sentir no era bajo el temor de Dios. David es un hombre de Dios que Dios va a perseverar en él. Él no pierde su salvación, pero fue un pésimo padre. Un padre que no estorbó a sus hijos. Un padre que no ejerció la autoridad, que no los aconsejó como un cristiano debe de aconsejar a sus hijos. Todo lo contrario, era el amigo chévere, era el que escuchaba, el que les permitía. Yo quiero llamar su atención, mis hermanos, porque el mundo nos quiere reclutar paganizándonos. ¿Y qué es paganizar? Porque hace una referencia a vivir sin temor a Dios. Un pagano se considera a alguien que se encuentra fuera del reino de Dios. Y el mundo, no olviden, está seleccionando para paganizar, para cambiar su forma de pensar, actuar y sentir. Estos son los tres altoparlantes que vemos cuando nuestros niños, nuestros jóvenes o los miembros mejor de nuestra iglesia los estamos perdiendo. Que una persona no piense conforme a las escrituras, que no piense conforme a la ley de Dios. Es que nosotros cuando traemos a nuestros hijos queremos que ellos escuchen el evangelio y que entiendan el evangelio y llegue a su corazón. Pero ¿cómo evidenciamos lo que no se ve, que es pensar? Es sencillo, mis hermanos. ¿Cómo actuamos? Muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero ¿cómo sabemos que somos cristianos? Es en cómo actuamos. ¿Usted se imagina un cristiano de paseo el domingo? ¿Usted se imagina a un cristiano haciendo promesas y no cumpliéndolas? Ahora, no estoy diciendo que no podamos fallar. Lo que estoy diciendo es que si usted prometió algo, tiene que cumplirlo. Y es por causa de Dios. Por no engañar a Dios. Es lo que le reclamaron los apóstoles Ananías y a Zafira. ¿Y por qué murieron los dos? Porque ellos pretendieron engañar a Dios. No a la iglesia, es a Dios.
Mis amados hermanos, en cómo actúan y sienten nuestros hijos, es cuando nosotros debemos tener un altoparlante. Estamos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Nosotros no tenemos que cambiar el culto, no tenemos que poner rock and roll, ni rap, y mucho menos champeta, y no se le vaya a poner ese tipo de música que se llama cristiana en la iglesia para adorar a Dios. ¿Por qué razón? Porque la adoración a Dios tiene que ver con cantarle a Dios. La oración a Dios tiene que ver con exaltar a Dios, no con una lista de quejas. Y la palabra de Dios tiene que predicarse conforme a lo que Dios dice. Y eso es lo que cambia nuestra manera de pensar, de actuar y de sentir. ¿Cómo evidenciamos que estamos perdiendo a nuestros jóvenes en el mundo? Porque el mundo sí lo está logrando. ¿Por qué? Porque ellos están cambiando su manera de pensar. Y si cambian su manera de pensar, van a cambiar su manera de actuar. Infieles, ingratos, indolentes. ¿No son pecados que denuncia la Escritura? Mentirosos. Yo quisiera que nosotros en este curso, antes de encontrar una fórmula para decirle al joven, venga, vuelva a su camino, yo les voy a decir y les voy a recordar algo que es importante. Dios ha provisto a cada joven un entorno para su protección, pero también para darle límites. Se llama hogar. Y ¿saben qué es curioso? Yo conozco a 1 o 2 jóvenes o 3 jóvenes más o menos que viven solos y su entorno les ponen límites. Sus arrendatarios le ponen límites. Usted aquí no me trae personas. Usted aquí no se emborracha. Usted aquí no me llega tarde. Usted aquí me paga puntual. Y Dios de manera providente a estos arrendatarios los está usando para ponerle límites. Y hay padres que no lo pueden hacer en sus casas. Una manera de impartir autoridad es poniendo límites. Por eso, mis amados hermanos, en el hogar y en la iglesia cristiana, bíblica, ¿qué estamos cuidando? La manera de pensar, de actuar y de sentir, y eso es poniendo límites. En los hogares, por lo general, son los padres, o el que está en cabeza o en autoridad. En la iglesia son los pastores. No estamos para ser amigos, estamos para formar personas. Cuando usted le pierde el respeto a su pastor, lo perdió todo. Porque usted está cambiando su manera de pensar conforme dice la Escritura. Hebreos dice, tengan a sus pastores como a padres. Recuerden lo que ellos han hecho por ustedes. Manténganse rindiendo cuentas. ¿O no es así? ¿Qué tenemos que cuidar? Que ellos piensen como creyentes, actúen como creyentes y sientan como creyentes. Esta es una base fundamental de que ellos son como personas. En todo sentido. Pensar, actuar y sentir. Romanos capítulo 1, versículo 22-27. Esto es una radiografía que hace Pablo comenzando el libro de Romanos del mundo. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis hermanos, solo filtren lo que están haciendo nuestros jóvenes, no solamente en las iglesias, sino en nuestros hogares. Pensar como el mundo, actuar como el mundo y las emociones del mundo trastornan las buenas costumbres. Es que hay cosas que a nosotros nos parecen como
Ay, dejemos al niño o a la niña en su libre expresión. Cómo se peinan, cómo se visten, cómo hablan. Y cuando usted hace una radiografía, está pensando como el mundo, está actuando como el mundo y sus emociones están en el mundo. ¿Qué es lo que están trastornando? Que llegan a la iglesia y no cantan, llegan a la iglesia y no oran, llegan a la iglesia y en la predicación sus mentes están fuera de este mundo. Profesando ser sabios, hicieron necios. Queridos hermanos, exponer a nuestros hijos y entregarlos al mundo. El mundo está feliz de devorarse esos hijitos que hemos criado, que hemos cuidado, que le hemos puesto límites de niños y que ahora de grandes se quieren salir de nuestras manos, porque nosotros somos responsables de eso. Y yo les voy a decir por qué somos responsables. Porque nuestros hijos todavía en su gran mayoría dependen de nosotros, los que viven en nuestra casa. Pero ellos son dependientes de todo, pero independientes para cómo se peinan, cómo se vistan, cómo se muestran. Y es una copia de lo que hay en el mundo. Y la Biblia tiene principios, dice con decencia, con orden, manifestando la varonilidad del hombre, manifestando la femineidad de la mujer. Y a mí me parece eso muy interesante. Pero fíjese que lo primero que se cambia es la manera de pensar. Y ellos dicen que son más sabios nosotros. ¿Cómo le llaman? Libertad de expresión. Deje al niño, a la niña que se exprese. ¿Saben cómo se llama eso en psicología? El constructivismo. Deja que construya su identidad. Por eso muchos jóvenes hoy en día se perciben gatos, se perciben perros, se perciben un hombre, a veces se percibe mujer y una mujer se percibe hombre. Pero la pregunta es, ¿nosotros como padres desde la iglesia le hemos puesto límites? Y yo quiero recordar que las luchas de los jóvenes son las luchas de los niños. Las luchas de los niños y de los jóvenes, también la lucha de los adultos. Hay adultos que uno no les puede llamar la atención porque se resienten. O peor, te escuchan, no dicen nada y hacen su voluntad. ¿Estamos bien hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Voy a seguir con Romanos por si acaso. Si hay algún aporte, los escucho. Miren, y se los manifiesto de esta manera, los no creyentes tienen una mente entenebrecida y debemos reconocer que mucho de lo que vemos normal en el mundo se nos ha filtrado a nosotros. Gracias, mi hermana Sonia. Y cuando usted cambia su forma de pensar, cambiará su forma de actuar. Y su deleite ya no será los principios de Dios, sino los deleites del mundo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, y yo se los digo, cuando exponemos a nuestros jóvenes al mundo, bajo cualquier justificación, y voy a usar 3 justificaciones que yo he escuchado, los entregamos a los parientes no cristianos. Ay, no, es que les regalaron un viaje, o los llevaron de paseo, o les hicieron una invitación que es, pastor, esta es la única vez. Es que Dios nos encargó a nosotros, nuestros jóvenes, no a otros. Esa es la primera justificación. La segunda tiene que ver, no, es que están con los compañeros del trabajo o con los compañeros de estudio.
3. Es que son amigos de toda la vida. Ajá, un no cristiano, Dios que dice, ¿no nos advierte del yugo desigual? ¿No es un peligro? ¿No se dan cuenta que Satanás está usando para dominar sus mentes, para alistarlos y para dogmatizarlos? Porque ellos quieren que cambien la verdad de Dios por la mentira del mundo. Claro, hoy en día la idolatría no se ve mucho, pero recuerden que la rebelión es idolatría. Sigo en Romanos en la siguiente pantalla. Romanos 1, 22, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es el cambio de mente? Cambiar lo natural, lo ortodoxo, lo que es normal para normalizar todo lo que es antinatural. Y así se están dominando la mente de nuestros hijos. Miren, hay una manera que el mundo está seduciendo y es el término unisex. Lo unisex es lo más antinatural que hay. ¿Por qué? Porque el varón es varón y la mujer es mujer. Cuando usted no puede definirlos, está pasando algo raro. Porque nuestros varoncitos en el hogar y en la iglesia deberían cada vez más sentirse orgullosos como Dios los hizo. Peinarse como varones. Vestirse como varones. Hablar y comportarse como varones. Y las mujercitas como mujercitas. Tener dignidad de sus cuerpos. Queridos hermanos, el pensar, actuar y sentir es lo que se quiere cambiar en nuestras vidas. Y eso está pasando hoy. Y por eso yo les decía desde un comienzo, esto no es un problema solo de los jóvenes. Porque el joven lucha contra el pecado que está en su corazón, el pecado que está en el mundo, el cual Satanás usa para que nosotros nos levantemos contra Dios. El plan de Satanás nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Miren, voy a leer solamente Daniel. Y esto es hace mucho rato. Es verdad, mi hermana Sonia, los hogares de hoy no se les ha enseñado y formado. ¿Y saben por qué? Les voy a decir porque los hogares se construyen hoy en día casi a la fuerza en sí mismos. Casi como los animalitos. ¿Se han dado cuenta qué hacen los animalitos? Caminan por allá, se encuentra la mujer, se van, se rejuntan y ya. Y cuando ya no se gustan, se separan. Tienen cachorritos y están por aquí, por allá. Así funciona el mundo. Sin embargo, Dios diseñó que los hogares deben estar anclados a una iglesia, anclados a una instrucción, anclados a un discipulado, anclados a formarse, donde nosotros tenemos que estar velando unos por otros. Es la mejor manera de cuidarnos. Daniel capítulo 1, versículos 2 al 6. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Recuerden que cuando dice lo entregó, está hablando de Nabucodonosor, un rey profundamente malvado, conquistador, que Dios usó, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada uno, para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para el fin de ellos, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Queridos hermanos, miren, el plan no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Cómo Nabucodonosor conquista? Desarraigando a las personas de su tierra. Los colocaba en otro lado. Los deslumbraba con todo lo que ellos pueden ofrecer. Pero ¿a quiénes quiere seducir? ¿Cómo se va a destruir un pueblo? ¿Cómo se va a destruir sus tradiciones? ¿Cómo se va a destruir su fe? Cuando a los jóvenes, y miren, y yo quiero que tengan compasión de ustedes mismos y de nuestros propios jóvenes y de nuestros propios hijos de la iglesia. Acá dice que el rey le dice, búscate a jóvenes de buen parecer. Miren, los hijos de los cristianos son los de mejor parecer en los barrios donde están. Uno sabe cuando un hijo de un cristiano está caminando en la calle, porque es el que viste correctamente, el que se peina correctamente, el que saluda al vecino, el que saluda a la señora de la tienda. Es que el aspecto externo habla del interno, pero dejen que esos jovencitos empiecen a juntarse con los mundanitos, con los paganitos, con los no cristianos, y empiezan a cambiar su forma de vestir. Empiezan a creer que si se peinan con los pelos parados, que si se mutilan, que si se perforan, que si se tatúan, que si se maquillan como si fueran pequeños monstruos, son mejores. ¿Cómo comienza la dominación de Nabucodonosor? Recuerden que Nabucodonosor en su momento será representado también como el mismo Satanás, como el mismo imperio de las tinieblas. Y los quieren permear, seduciéndolos. Por eso entregar a nuestros hijos para que los seduzcan. ¿Y cómo los seducen? Los invitan a comer, les dan de beber. Y no solo eso, mis amados hermanos. Si usted sigue en el capítulo, les cambian el nombre, porque eso les cambia la identidad, mientras que usted en su casa le dice, los llama de su nombre, y cada vez los cristianos hemos tal vez perdido la costumbre de ponerles nombres bíblicos a nuestros hijos. El mundo les pone otros nombres para identificarlos con ellos y desarraigarlos de nosotros. Y eso es malvado. Por eso yo trabajo mucho con los hermanos en la iglesia de que no nos pongamos apodos. Porque eso es una táctica del mundo. Dios nos ha dado un nombre a través de nuestros padres. Honremos a nuestros padres. Este pasaje es bastante profundo y no tengo todo el tiempo para poder enseñarlo. Pero debemos recordar que el plan es sacarlos de nuestra casa, sacarlos de nuestra iglesia para estar en comunión con el mundo y ellos digan, oye, el mundo no es malo. El mundo es chévere. Es que el mundo los quiere dominar, enlistar y posteriormente adoctrinar. ¿Cómo los enlista? Esto me parece simpático. O sea, para enlistar ellos tienen que decir que son de los suyos, que les pertenece. Y pertenecer, recuerden, es una generación perversa. Y los convencen que nuestros padres o los padres en la casa
son autoritarios, son los que castigan, son los que prohíben. A la iglesia no hay que volver porque es que ese pastor es muy fuerte, es muy rígido. Pero si los apartan de nuestros padres, de la iglesia, lo están apartando de Dios. Nabucodonosor lo sacó de su tierra y de sus hermanos. Hoy el plan es el mismo, mis hermanos. Somos sacados de nuestra iglesia, de nuestros hogares. Hoy se sobrevaloran a las tribus urbanas. ¿Cómo se llaman? Amigos, parientes no cristianos. No caigamos, mis hermanos, en esa trampa. Y si vamos a estar con los no cristianos es para predicarles el evangelio, para ir nosotros mostrándoles, miren, hagan la prueba. Vayan a sus parientes no cristianos y antes de que comiencen toda actividad, díganle, vamos a leer la Biblia. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Y lo más probable es que la próxima invitación estén considerando en no invitarte. Si tú no estás en control de una reunión en tu casa o fuera de tu casa que sea para Dios, pues es un lugar donde no debe de estar. Es verdad, mi hermana Sonia. Las amistades de nuestros hijos hablan de lo que está en su corazón. El mundo adoctrina y enseña en todo. Es la manera de enlistarlos. O dense cuenta, pregúntenle a sus hijos cómo lo llaman en el grupo de sus amigos. Porque no los llaman como nosotros los llamamos. Yo creo que todo esto es preocupante. Si no entendemos esto, mis hermanos, no vamos a poder aconsejar a nuestros hijos, porque no estamos dimensionando lo terrible. Y no les auguro hijos piadosos, hijos temerosos de Dios, hijos que amen a Dios y amen el culto. ¿Cómo se domina? A través de 3 ideas que tienen que ver con dogmatizar, adoctrinamiento e ideologizar. Dogmatizar es imbuir o inculcar ciertas doctrinas o ideas. Esto lo saqué del diccionario. Pregúntenle en cada grupo urbano o cada familia no cristiana, el homosexual es el mejor consejero. Ya no necesitamos un pastor, no necesitamos un anciano, no necesitamos un hombre de Dios, necesitamos un homosexual en la familia, porque esos son los que son mejores consejeros. O alguno que lea las cartas, o alguno que practique alguna filosofía rara. Y el adoctrinamiento es un proceso por el cual el resultado se está transmitiendo algo que para ellos es verdad y lo hacen propio de ellos. ¿Se han dado cuenta? Hoy en día tenemos sectores de los jóvenes que dicen, yo me identifico con este tipo de música, con este tipo de películas, con este tipo de gustos y quiero estar con ese grupo de personas porque los desarraigan de nuestra casa, los desarraigan de nuestra iglesia y nosotros pensamos, ay, pero tan chévere, él ha construido su personalidad. Yo me acuerdo que en los tiempos de la juventud de mi hija, había unos grupos que se llamaban los emo. Yo no sé si ustedes los identificaron. ¿Sí? Pero eran que ellos amaban la tristeza, se vestían, los emo comunicaban tristeza, muerte, dolor. Se cortaban. ¿Y dónde estaban esas personas? Porque no, yo a mi hija no la dejaba salir casi con nadie, no la dejaba quedar en ninguna casa, sino de 1 o 2 familiares que sé que son cristianos. Muy pocas veces quedaron con algunos hermanos de la iglesia, pero estaban en el colegio. Y cuando me di cuenta, mi hija a escondidas se había cortado como el cabello como ellos.
tenía amistades como ellos y me tocó empezar a ejercer más presión, más autoridad y desarraigarla a ella de ese grupo y no de decir como estoy tranquilo y estoy contento. En la primera oportunidad la cambiamos de colegio. En la segunda oportunidad nosotros tuvimos que estar firmes con ella, con otras medidas con mi esposa, unirnos como hogar y tomar una sola decisión. Y gracias al Señor, ella pudo salir de eso. De hecho, hace poco ella se ha casado, los hermanos saben, sigue en la iglesia y ojalá el Señor permita que lo que hemos instruido a nuestros hijos de niños persista cuando esté vieja. Pero el mundo hace todo lo contrario, los dogmatiza, los adoctrina, le hace ver que eso es normal en sus ideas, en sus creencias. Y le dice, defiende tu individualidad, lo que a ti te gusta. Y les vende lo que se llama la ideologización, que es ese proceso de sembrar ideas. Porque si ellos cambian su forma de pensar, cambiarán su forma de actuar y cambiarán de su forma de ser felices. Ellos ya no estarán felices con nosotros, ni en nuestras iglesias, sino con aquellos que nos están destruyendo. Miren, queridos hermanos, la forma de reclutar de Satanás, del mundo y de la carne, que son nuestros enemigos, es aislar a nuestros hijos. No quieren que estén con nosotros. Por eso el congregarnos es muy importante. Es verdad, mi hermana Sonia. Pero el problema no es la televisión ni las redes sociales. Porque en la televisión y en las redes sociales hay cosas buenas. Y en el internet hay cosas buenas. El problema es que ellos los aíslan para que dejen de estar con sus padres y con nosotros. Y nosotros lo peor es que lo permitimos. Un creyente que deja de congregarse, un creyente que deja de leer la Biblia, un creyente que deja de orar, es un creyente que está raquítico en la fe. La Biblia dice en Corintios 11, muchos están enfermos y debilitados. Es una realidad. Después de ser aislados, son adoctrinados. Y luego son asimilados. Ya cuando tú te das cuenta, ya no hablan como creyentes, no se peinan como creyentes, no se visten como creyentes, se paganizaron. La pregunta mía es, ¿cómo tú aconsejas a un joven que le es normal emborracharse, que le es normal drogarse, que le es normal fornicar, que le es normal el lesbianismo, la homosexualidad, que le es normal las groserías, las patanerías, la mentira, las deslealtades? Si nosotros estamos inventando y creando un monstruo. Hoy yo quiero concientizar a través de esta clase a todos los, o sea, para aconsejar a los jóvenes cristianos tenemos que hacerles entender que el mundo es nuestro enemigo, aunque usted lo vea lindo y hermoso y precioso. Éxodo 34, 15, 16. Por tanto, no harás alianza. Yo quisiera que eso se les quedara tan grabado en la cabeza con los moradores de aquella tierra. Dios le está diciendo, ustedes van a la tierra prometida, fluye leche y miel, así como en los hogares de nuestras casas. Fluye leche y miel en el sentido de que hay sustento y abrigo. Todo lo tienen los jóvenes. Pero las alianzas que ellos tienen son con los vecinos, con los moradores de las tierras paganas, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás a sus sacrificios. ¿Por qué Daniel y sus amigos no querían la comida del rey? Porque ellos no querían ser seducidos por sus lujos, por sus invitaciones. ¿Cómo el mundo seduce? ¿Cómo comienza esa seducción?
Y a veces nosotros como padres caemos de chiquitos, ay no, es que es el cumpleaños del tío, es el cumpleaños de la tía, es el cumpleaños de fulanito, de menganito. Vamos, sacrificando iglesias, sacrificando nuestras costumbres, sacrificando nuestros principios. Vámonos de puente, casi todos los puentes en Colombia tienen que ver con idolatría, porque tienen que ver con un santo de la religión católica. Y todo lo que se prepara en esas festividades tienen que ver con lo dedicado a los dioses. Y para Daniel y sus amigos eso era aborrecible ante Dios. Listo, me cambiaron la casa porque no puedo hacer más, está bien, me cambiaron el nombre, está bien, pero no comeremos de esto porque en eso yo puedo elegir. No me obligues, no me dejes que yo me seduzca. No dejen que compren nuestras conciencias a través de comidas. Y es el mismo plan que hoy tenemos. ¿A cuántos de ustedes no los invitan a una muy buena comida y le dicen, es que vamos a celebrar esto? Comer no es malo, tomarse un trago no es malo, sea whisky, ron, lo que usted se quiera tomar, un trago. No estoy diciendo que se emborrache. Pero dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de los dioses y ofrecerán los sacrificios. ¿Quién desvió el corazón del hombre más sabio sobre la tierra? Las mujeres de Salomón, que le pidieron, ay, hazme un diosecito acá. Él les mandaba a traer la comida de cada uno de ellas y sus costumbres, sus condimentos y sus cosas. Luego, ¿qué harán? Tomarán a sus hijas para sus hijos y fornicarán sus hijas en pos de sus dioses y harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ellos. Está hablando del yugo desigual. No es alegría cuando nuestros hijos se casan con no cristianos. Es una desgracia. Solo que hoy en día se ha normalizado eso. Satanás, el mundo y la carne se presentarán como el benefactor de un nuevo estilo de vida. Por favor, abramos los ojos. Este nuevo estilo de vida es variado, suntuoso e idílica. Si tú no se lo puedes dar a tus hijos, no viene de Dios. ¿Sí me comprendes? Qué bueno, mi hermana Sonia. Hay que seguir orando. Escúchame lo que estoy diciendo. Si usted no le puede proveer a sus hijos lo que come, lo que viste, su estatus económico, eso no viene de Dios. Lo más probable es que viene del mundo y ellos van a estar más agradecidos con esos benefactores. No es el plan de los progresistas hoy en día. Oye, te vamos a dar un bonito de 500,000 pesos. No importa si se persigue a la iglesia, no importa si se quiere acallar y amordazar a la iglesia. Todo el programa LGTBI va en contra de la familia y del desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, va en contra del plan de Dios, multiplicarse y llenar la tierra. Pero hoy en día los jóvenes primero quieren tener a dos manos el materialismo para luego desarrollar una vida cuando ya son ancianos, sin pensar en sus padres, sin pensar en una iglesia, sin pensar en nada. Queridos hermanos, una manera de seducir a nuestros jóvenes es a través de aquellos que se vuelven sus benefactores de un nuevo estilo de vida. Por eso les pregunto, ¿qué comes, bebes y con quién? ¿Lo haces entre cristianos, entre creyentes? Vestimenta y vivienda, ¿cómo vistes? ¿Cómo vives? O sea, ¿añoras estar cerca de los creyentes? ¿O estás buscando tu comodidad? De la misma vida, ¿cómo vives? ¿Cómo decides? A través de bondades y lujos, ¿cuáles son tus valores? Hoy en día tenemos
personas que le estamos vendiendo la idea de que si tienen dinero tendrán asegurada la vida. Entonces, estudia una carrera que te dé mucha plata. Hoy ya se perdió de vista. Estudia una carrera para servir al Señor. ¿Y cómo puede servir al Señor? Perdón. Yo estoy convencido de algo. Dios nos ha dado dones y talentos, habilidades. Si usted termina una carrera profesional con relación a esto, usted va a poder servir al Señor. No importa en cualquier carrera. Muy pocos serán pastores. Muy pocos serán ancianos de una iglesia, presbíteros de una iglesia. Muy pocos serán diáconos. La gran mayoría tienen dones y talentos para sostener la iglesia a través de trabajos ordinarios. Pero su objetivo no son los lujos, no son los viajes, no es la comida. Queridos hermanos, el peligro está en cambiar nuestra forma de pensar, porque así cambiará nuestra forma de actuar y así nuestra forma de sentir. El peligro de paganizarse es confiar y que nuestra esperanza sea tener lujos asegurados de la vida mortal. Piénsenlo, mis hermanos. No dejen que nuestros jóvenes se pierdan. Estos son principios fundamentales. Yo les quiero hoy aclarar, el mundo es nuestro enemigo y todos los que están en el mundo. Gracias al Señor por los que la gran mayoría de sus familias pueden estar dentro de la iglesia y son los que se tienen que unir. Porque el mundo quiere reidentificar a nuestros jóvenes para que no tengan conexión con su fe ni con su religión y sí con el mundo. Se han dado cuenta que los jóvenes comprometidos, hombres y mujeres comprometidos, anhelan vestirse sin extravagancias, sin cosas raras, con decencia y con orden. Los jóvenes que están siendo seducidos por el mundo se visten a la manera del mundo. Mientras que el mundo les quiere cambiar igual que lo hizo Nabucodonosor con Daniel, poniéndole apodos, renombrándolos, rompiendo toda conexión con su fe. Miren, yo me llamo Juan. ¿Saben qué significa Juan? Dios es misericordioso. Mi otro nombre es José. Dios añada más. El nombre de mi hijo es David y es Dios al que ama. ¿Por qué el mundo les pone sobrenombres o nombres? Es una manera de reidentificarlos, como diciendo, tú no perteneces acá. Yo les ruego, entre ustedes no se pongan sobrenombres. En el matrimonio no se pongan sobrenombres. ¿Sí? Miren, los adúlteros a todas sus amantes les llaman amor. Bebé. Mi vida. A la esposa la llamarán por su nombre. Es verdad, mi hermana Sonia. Yo les quiero advertir que procuremos también cuidar nuestra forma de vestir, porque eso es de lo que está en el corazón. La identificación con el mundo es muy fácil. Dios dice es con decencia y con orden. El mundo que dice, no, seamos unisex, informal. Eso se ha metido a las iglesias. Miren, todo el Antiguo Testamento habló que los sacerdotes, los siervos de Dios tenían que ser vestidos con dignidad para ser encontrados por cualquier ciudadano del pueblo de Dios. Allá está el sacerdote, ese es el pastor, ese es el diácono, ese es el anciano. Hoy en día hemos perdido eso. Las prendas sacerdotales se han perdido. Las prendas de ser varoniles, de ser mujeres decentes se están perdiendo. Y no estoy refiriéndome al pantalón con falda, porque hay pantalones de mujer muy bonitos y creo que muy legítimos, pero son de mujer. Lo unisex, lo informal no debería verse en medio de nosotros. Cuando yo digo de informal,
No estoy hablando de prendas como jean o camisa, sino estoy hablando de lo que tiene que ver con lo irreverente. Es verdad, mi hermana Sonia, hoy está metido la sensualidad y eso no nos sirve. Queridos hermanos, el peligro de paganizarse es pensar y actuar y sentir a la manera de una generación sin Dios. Una generación que está hablando de inclusión, de ecumenismo. Y miren, yo les voy a decir una cosa, la Biblia habla al contrario, de excepción, de un grupo cerrado de personas. El mundo está reclutando, queridos hermanos. ¿Cómo lo hace? Miren, Nabucodonosor, vuelvo ahí. Dice que traiga a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría de ciencia. Estoy tomando el pasaje de hace un rato para que recuerden. Particularmente ya habían sido señalados los hijos de los que son al servicio de Dios. ¿Saben? Y esto es algo importante. Una manera de destruir una iglesia es cuando los hijos de los pastores, de los ancianos, de los diáconos, son seducidos por el mundo. Lo triste es a veces con el permiso nuestro. Y yo quiero advertirles como advierte la Escritura. Amados hermanos, debemos enseñar a nuestros jóvenes que propongan en su corazón a no contaminarse. Eso se llama dominio propio, mis hermanos. No vendamos a nuestros hijos por 30 monedas, ni por un plato de comida. Este texto nos dice que claramente Daniel propuso en su corazón, Daniel era un muchacho de 14, 15 años, no contaminarse. Y la mejor manera es brindarles espacios a nuestros hijos con creyentes, que ellos vean realmente la verdadera familia de Dios, que andemos entre nosotros. Solo Dios puede ayudarnos para que nosotros hallemos gracia delante de Dios y ser sostenidos en una decisión que tiene que ver con una resolución. Quiero que vean este cuadrito para que nosotros meditemos en algo. Quisiera que nosotros de esta clase empecemos a mirar que hay que comprometerse en el hogar y la iglesia. ¿Para qué? Para estudiar y conocer la voluntad de Dios. Eso me llevará a apartarme, a obedecer y a consagrarme. Cómo pensar, actuar y sentir es a la manera de Dios. Y eso significa que nosotros y nuestros hijos tienen que escuchar a Dios y seguir sus consejos. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, pida permiso. Les hago una pregunta, ¿ustedes como adultos en la iglesia piden permiso o deciden o informan solamente? ¿Tienen a quién a dar cuentas? Esto es algo muy, muy importante. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. En 2 de Timoteo, del versículo 6 al versículo 9, ya estoy terminando. Aviva los dones y talentos para lo que Dios nos ha llamado o te ha llamado. Si eres pastor, esfuérzate en ser un buen pastor. Si eres un anciano, esfuérzate en ser un buen anciano. Si eres diácono, un buen diácono. Y si eres miembro de una iglesia, no faltes a tu iglesia. Muéstrale eso a los jóvenes, a tus hijos, que esa sea su vida diaria. Sé valiente para hacer lo bueno. Lo que significa es tener dominio propio para apartarnos del mundo
No se avergüencen de dar testimonio de que son cristianos. Miren, queridos hermanos, Dios no nos avergonzará cuando lleguemos a viejos. Participemos de la vida cristiana todos los días y más aún el día del Señor. Y finalmente con esto quiero terminar. Obedece el llamado y haz obras conforme al evangelio, no conforme al mundo. La clase de hoy es para que nosotros tengamos que entender, el mundo está reclutando. ¿Cómo se destruye un hogar y una iglesia? A través de que conquisten a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se van a casar, pero cuánta felicidad es encontrarnos con ellos cada domingo. Últimamente a nuestra hija con mi esposa no la hemos podido ver entre semana y esperamos el domingo para verla. Hace 2 domingos atrás ella no pudo venir porque parecía que estaba con COVID y no la pudimos ver por 15 días. Pero el lugar de encuentro con ella es la iglesia y es muy gozoso. Y yo los quiero desafiar a eso, mis amados hermanos. Hoy es momento de empezar a entender que para aconsejar a nuestros jóvenes es la lucha que está con el pecado, no por su edad. Pero si estamos en autoridad, tenemos que considerar que el mundo es su enemigo, que quieren dominar, enlistar y adoctrinar. Y nosotros tenemos que dar la buena batalla. Mis hermanos, entonces espero sus aportes, sus preguntas. Si en algo debo de corregir o precisar también, quiero escucharlos, mis hermanos. No pasar, sí, realmente nosotros como creyentes debemos estar muy conscientes que el ejemplo que debemos darles a nuestros hijos debe ser un ejemplo que teme a Dios, porque realmente hoy día muchos de nuestros hijos o incluso nuestras parejas terminan apartándose del evangelio porque no vivimos lo que creemos, ¿no? Como, como personas de ejemplo o aún como miembros de la iglesia, o muchos de nosotros como líderes de la iglesia, pues debemos mostrar el amor a Dios eh, y no mostrar que muchas veces, aunque nuestras fuerzas no nos den, no mostrar debilidades por pecado, porque eso lo transmitimos a nuestros hijos, aún a las personas que están conociendo el Evangelio, ¿no? Porque a diario mostramos realmente en quién creemos. Y yo a veces miro mi trabajo, lo miran a uno en qué tan justo es, en qué decisiones toma. Y muchos de ellos dicen usted que es creyente, pero ellos sacan conclusiones es por la forma como uno habla, se comunica. Entonces, en cuanto uno no muestra que tema de Dios, pues ellos muy fácil van a concluir que realmente uno no teme de Dios, ¿no? Igual los hijos. Si yo a Caleb le muestro que los domingos es de deporte, ir a la iglesia, empezando como decía usted, no llegando a tiempo, pues uno termina en ellos creando que la iglesia no es importante o llegar a tiempo no es importante. O aun cuando uno canta, ponerse de pie en potestad de Dios, eh, uno a veces ve jóvenes de 16 17 años que ni se dan para respetar a Dios. eh, o sea, esas emociones causan y destruyen una congregación. Ejemplo de Manuel, yo desde pequeño le he enseñado que el cabello tiene que cortárselo bien como un varoncito, pero si uno se lo deja largo, que no sé qué, después con el tiempo ya uno no logra que ellos analicen y tengan razón. Esta semana me preguntaba uno de los chicos que trabaja conmigo, me decía, Sergio, yo quiero hacerme un tatuaje, ¿usted qué opina? Y yo le decía, no es lo que yo opino, es lo que Dios opina sobre el tema. Entonces él me decía, bueno, sí tiene razón en cuanto a eso. Entonces una acción conlleva que otros muchas veces o se animen
o se desanimen en el evangelio. Gracias. Ok, diácono, muchas gracias. Es verdad. Es que nuestra fe se manifiesta en cómo actuamos, en nuestras decisiones, en nuestras lealtades, y deben ser a Dios. ¿Alguien más, mis amados hermanos? Por favor, si tienen alguna pregunta, si algo no quedó claro. Pastor, importante para los que tenemos hijos esta clase, ¿no? Saber que tenemos que estar, eh, no dejar que se aparten del rebaño porque pues, se lo comen los lobos. Entonces, que ellos siempre estén ahí escuchando y congregándose. Gracias, mi hermano Jairito. ¿Alguien más que quisiera participar? Sus aportes son, si tienen alguna pregunta, si algo quedó muy claro, si hay muchos desafíos, yo los entiendo. Pues, pastor, yo pienso que sí, lo que usted dice es muy importante de verdad, porque hoy en día, pues, nuestros jóvenes o nuestros hijos, la mayoría asisten a colegios donde tienen que convivir con personas no cristianas. Entonces, digamos que este curso me parece muy interesante porque de verdad lo que su merced dice, ellos tienen que ver reflejada la vida cristiana en nosotros como padres, como ejemplo, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo somos o no constantes en las cosas de Dios. Entonces me parece muy chévere este curso también. Qué bueno, Jenicita, muchas gracias. Hay algo que yo quisiera animarles, mis amados hermanos. Nosotros, hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y cuando llegue a viejo no se apartará de él. Si ustedes instruyen niños que son constantes, fieles, a través de su constancia y de su fidelidad, les aseguro que eso cosecharán. Si no lo han hecho, hay que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y nunca es tarde para dar testimonio del Evangelio, de no avergonzarse del Evangelio. El Señor obrará. El Evangelio no son palabras solamente, son acciones todos los días. Por eso necesitamos considerar, y yo los quiero desafiar a eso. Hoy quiero que nosotros pensemos y meditemos en eso. El mundo está reclutando. Quiero que no se les olvide cómo lo hace, dominando. Que quiere dominar las mentes y los va a aislar, los va a arrancar de nuestras casas, de nuestras iglesias. ¿Sí? De esa manera que nosotros ni siquiera nos estamos imaginando, porque a veces pensamos eso no nos va a pasar así, pero el mundo los quiere dominar para enlistarlos y llamarlos a su manera, para que ellos se identifiquen con el mundo y no con nosotros, porque finalmente los está dogmatizando, los está llenando de sus viejas y profanas filosofías huecas donde van a dudar de Dios. No los dejemos, no los entreguemos al mundo, no los entreguemos a Moloch, no los... Es una súplica, todo lo contrario. Comprometámonos, prediquemos el evangelio y vivamos el evangelio. ¿Alguno más? ¿O damos por terminado? Muy bien, mis hermanos, espero que dentro de 8 días podamos estar. Nuestra hermana Sonia dice que ella reconoce que sus hijos no caminan en el Señor completamente, pero yo le voy a decir algo, hay esperanza, mi hermana, y la esperanza comienza en que nosotros vivamos el evangelio, a comprometernos nosotros con Dios, a vivir para Dios. El Señor es el que puede obrar en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios va añadiendo a los que van siendo salvos a una iglesia local. Esa iglesia local funge en esa familia donde nosotros seremos cobijados, donde seremos protegidos, donde seremos escuchados, donde seremos útiles, porque somos parte del reino de Dios. Y que el Señor nos ayude.
Muy bien, entonces acá veo todos oscuritos. ¿Quién quisiera orar ya que estamos aquí? Que el Señor me ayude para poder presentar la próxima clase y ponerle más paticas a esto. Sí, pastor. Señor Dios, queremos agradecerte primeramente por la vida que nos das, el tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Agradecido, Señor, porque sabemos que todo lo que proviene de ti es para nuestro bien, Señor, aunque nosotros lo veamos como mal. Sabemos que a través de cada situación tú nos fortaleces y el tema tocado en clase, Señor, es bastante difícil para los que tenemos hijos grandes y a veces no sabemos qué hacer, pero tú nos guías, Señor. Y te agradecemos porque tú no dejaste nada de lado, todo lo tienes perfectamente hecho, Señor, y tu escritura nos lo muestra. Te agradecemos, Señor, por la enseñanza, por educarnos, Señor, para poder educar a nuestros hijos en las escrituras. Gracias por el tiempo que el pastor dedica para enseñarnos. Gracias por todos los que sacaron el tiempo para escuchar tu palabra, Padre. Agradecidos por la vida, por la salud. En el nombre de Cristo te agradecemos por el tiempo. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga, los quiero mucho. Hasta mañana, que descansen. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Gracias. Bendiciones para todos, Dios los guarde. Pastor, un fuerte abrazo.